En este vídeo, mi compañera y yo hablaremos sobre el movimiento social de 1968 en México, dando un pequeño recorrido histórico de sus antecedentes, características y finalmente comparándolo con una teoría. Empecemos. Es necesario conocer algunas características importantes. El movimiento de 1968 en México, que buscaba mayores libertades políticas y civiles y la renuncia del Partido Revolucionario Institucional, que era visto como autoritario, fue duramente reprimido por el Estado y tiene como marco de represión la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, el 2 de octubre. El movimiento surgió durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, siendo él mismo el responsable de ordenar la masacre. Participaron del movimiento estudiantes de la UNAM, del IPN, el Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de México, de la Universidad Iberoamericana, de la Preparatoria de San Ildefonso, entre otras instituciones. Sin embargo, hicieron parte también intelectuales, amas de casa, obreros, o sea, distintos grupos de la sociedad. Pero, ¿cuál fue el problema? Pues el movimiento tenía como órgano directriz el Consejo Nacional de Huelga, y durante su transcurso hubo detenciones ilegales, torturas, persecuciones, desapariciones, espionaje, homicidios, entre otros, no solo de los líderes del movimiento, pero también de civiles. Analizando el trabajo iconográfico de Troncoso, es posible percibir que el movimiento de 1968 puso las bases para una crítica al poder, lo que, según el autor, es captado por la prensa de la época, aunque muchos de los trabajos de los fotógrafos han tenido poco espacio en la misma en razón del alineamiento de la prensa con el Estado, como demostrado en los intentos del escritor Guzmán de crear una visión de los estudiantes como enemigos. Según Madonese, el movimiento hace parte de un todo mayor de movimientos que marcaron el año de 1968. El autor dice que el mismo era un movimiento cuya voluntad transformadora quedó atrapada entre las inercias sociales conservadoras y la capacidad reaccionaria de las estructuras de dominación existentes, pero logró abrir brechas que marcaron caminos de reformas más socioculturales que políticas económicas. Es importante señalar que el movimiento marca no solo el comienzo de un periodo de cuestionamiento en cuanto al dominio del PRI y de crítica a la represión y a la falta de libertad, sino nos recuerda que los movimientos sociales son el motor de la historia, lo único que puede mover estructuras dominantes. Tomando como referencia a los autores contemporáneos mencionados, cuyos trabajos abordan las motivaciones, el transcurrir del movimiento de 1968 y sus consecuencias, pero también autores que analizan la teoría de los movimientos sociales en general, como Melucci y Charles Tilly, nuestra intención en el presente trabajo es hacer un análisis del movimiento de 1968 como un movimiento social, a través de la identificación de rasgos comunes al respecto de los mismos, según estos dos autores. Para tanto, iniciaremos presentando el contexto general del movimiento en cuestión, para seguir con una exposición de los principios generales que nos permiten clasificar un movimiento social como tal, según los autores anteriormente mencionados, y por fin haremos un análisis sobre los componentes del movimiento de 68 que también están presentes en otros movimientos. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, conflicto en que se vieron implicados casi todos los países del mundo, incluyendo las potencias, y lo cual dio origen a la Guerra Fría. Los países de todo el mundo necesitaban de una ideología, y esto provocó que hubiera manifestaciones de jóvenes, personas en general, entre los años 60 y 70. Estos jóvenes protestaban, marchaban, buscando paz mundial, igualdad, derechos, libertad, y en ese sentido hay un legado de 68 a nivel mundial. Los sucesos que antecedieron esta fecha buscando la democratización de un Estado mexicano dieron origen al movimiento de 1968,
En 1940 se buscaba la transformación de las instituciones de educación en México. Durante el periodo del gobierno Ruiz Cortinista a finales del sexenio de 1958, hay tres movimientos importantes: el ferrocarrilero, magisterial y agrario, en los que exigían un aumento salarial, controlar de alguna manera estos movimientos. En el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, en el periodo de 1964 a 1970, él ordena la represión del movimiento estudiantil, la llamada Matanza de Tlatelolco. La economía se mantuvo y se celebran los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de 1970. Nadie imaginaba entonces las repercusiones que habría de tener el movimiento para la vida política posterior. En 1971, con la matanza de estudiantes ocurrida del 10 de junio, conocida como el Halconazo, 1985, con la autogestión del sismo ocurrida en Ciudad de México, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en 1986, las elecciones fraudulentas de 1988 y los acontecimientos de fines y principios del nuevo milenio. Para Alberto Melucci, en Europa, la teoría de movilización de recursos es la reducción de los movimientos al puro terreno de la política, y en concreto a la confrontación con el sistema político y a la intervención de las decisiones políticas. Vuelven las viejas ideas de los teóricos de la ruptura y las tensiones estructurales. Como describe Haas-Peter, los procesos de movilización organizan en desarrollos de crisis, desarrollos de larga duración, que se encuentran bajo el control de los actores políticos implicados en las contiendas específicas. Da tres dimensiones en diferente perspectiva analítica para entender los movimientos sociales. Son una forma de acción colectiva basada en la solidaridad que conduce a un conflicto, que rompe con los límites del sistema, cambia la actitud de los fenómenos estudiados y se deja de ver como una forma de comportamiento desviado. Las mismas acciones de protesta legitiman. El autor describe un movimiento social como un sistema de acción multipolar con enfoque sistémico, económico, político, cultural, en el cual los actores se encuentran conscientes de los fines, los medios y la relación son con el ambiente, sumergido en un campo sistémico de posibilidades y límites que debe presentar la solidaridad, conflicto y transgresión de los límites del sistema. De forma sencilla, un movimiento social es un sistema de acción que opera en un campo sistémico de posibilidades y límites. Desde otra perspectiva, para Charles Tilly, los movimientos sociales son una forma de contienda política. Dice que surgen en Gran Bretaña, tras las guerras contra Napoleón y en la época de la reforma electoral, cuando cobró forma esta nueva acción colectiva, pero el factor decisivo fue la ampliación del sistema electoral y el reconocimiento consiguiente de los derechos de reunión y asociación. Menciona que la acción colectiva es la gente que se reúne para actuar a favor de quejas, esperanzas e intereses compartidos. Contiene tres elementos: campaña, que es el esfuerzo público organizado y sostenido por una serie de reivindicaciones. El repertorio del movimiento social, formas de manifestarse, campañas electorales, huelgas y movimientos sociales. Demostraciones de valor, unidad, número y compromiso. Los movimientos sociales han progresado gracias a sus campañas interactivas. ¿Es posible clasificar este movimiento como movimiento social según los autores? El movimiento social de 1968 puede ser considerado un movimiento social según Tilly, porque además de haber sido una forma de contienda política, posee los tres elementos necesarios para ser clasificado como tal. En la campaña podemos notar que hay un esfuerzo público organizado y sostenido para trasladar las autoridades sobre la reivindicación de mayores libertades políticas en razón del régimen cerrado del PRI. Todo al principio empieza con fronteras singulares entre gobierno y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la UNAM. En razón de la represión del gobierno en julio
con el objetivo de frenar confrontaciones entre los estudiantes provenientes de las dos universidades. Como este tipo de confrontación era impulsado por el propio gobierno, esa represión motiva que empiecen manifestaciones masivas liberadas por la UNAM a partir de agosto. Así hay un esfuerzo organizado y sostenido, ya que las manifestaciones empiezan en julio y hasta noviembre, después de la terrible represión, se declara una huelga estudiantil. Para destacar aún más ese esfuerzo sostenido, aunque la presión del gobierno haya temporalmente disuelto la huelga, según Barragán, aún hoy se organizan marchas estudiantiles no solo en memoria de los acontecimientos de 1968, pero en defensa de la democracia y de los derechos de expresión estudiantil. Repertorio de acción. Podemos percibir que el movimiento social de 1968 contó con marchas que empiezan en julio y las cuales quedan en evidencia con la Marcha del Silencio. Contó con tomas de escuelas preparatorias en respuesta a la represión que se concretan también en julio, y contó con huelgas planteadas y concretizadas desde julio y hasta después de la represión de octubre, como un intento de resistencia. Las manifestaciones de valor, unidad, número y compromiso. Entendemos que a partir de la represión que empieza en julio y que se concreta como un detonador, los estudiantes tanto de universidades y de preparatoria empiezan a unirse en torno de su objetivo común, demostrando a partir de marchas conjuntas, tomas de escuelas como refugio, gran unidad, valor y compromiso. En cuanto al número, además de la movilización de diversos estudiantes de diferentes partes del país fue en aumento, el movimiento logró obtener apoyo de diversos sectores societales, como obreros, jóvenes y hasta pensando un poco sobre la definición de Melucci sobre un movimiento social. Podemos percibir que el movimiento de 1968 puede ser considerado como un sistema de acción multipolar, al analizar la información presentada por Barragán de que el movimiento surge con rasgos democráticos e incluyentes, en que las diversas opiniones y existentes divergencias eran discutidas por medio de asambleas, que tenían como objetivo llegar a una conclusión sobre qué acción tomar. Los actores también pueden ser vistos como conscientes de los fines, los medios y de la relación con el ambiente, operando en un campo sistémico de posibilidades y límites. Al observar que durante la intensa represión los estudiantes se refugiaban en colegios de preparatoria y que una dispersión después de la gran represión de octubre, en que los estudiantes pasan entonces a recurrir a huelgas. Además de eso, el movimiento presenta solidaridad. Los alumnos de diferentes escuelas, ciudades y regiones se unen a través de lazos de solidaridad. El movimiento presenta conflicto. Hay un conflicto permanente entre estudiantes y el gobierno, cada uno en defensa de sus intereses. Y hay también transgresión de los límites del sistema, ya que a partir de estos movimientos se abre un momento de cuestionamiento de la dominancia del partido PRI, lo que abrió brechas para reformas socioculturales, según Madonesi. Con eso concluimos que, según los autores analizados, el movimiento de 68 puede y debe ser considerado un movimiento social que ha buscado y de cierta forma conseguido transgredir los límites que el sistema presentaba en el dado momento.